Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo. Estamos todavía con los ejercicios de prácticas profesionales. En esta ocasión lo que vamos a ver es qué es como tal el diseño gráfico, ya no tanto cómo se está llevando a cabo en las instituciones académicas hoy en día, sino qué es. Obviamente vamos a estar viendo los aspectos técnicos o lo que vienen siendo las referencias dogmáticas de lo que es el diseño gráfico, a un poco de sus orígenes y por supuesto qué es lo que significa para mí desde un punto de vista personal el diseño gráfico, tanto hoy en día como desde que se inició. Así es que sin más, vamos a comenzar. Muy bien, pues la mejor forma de comenzar sería viendo qué es lo que nos dicen las referencias, las bibliografías, los libros de texto al respecto de qué es el diseño gráfico, para empezar, y obviamente también el aspecto de por qué se le da este nombre, quién se lo acuñó y demás. Según el libro de curso de diseño gráfico, fundamentos y técnicas, la autora Ana María López López nos dice en su apartado del diseño gráfico, en cuanto a qué es el diseño gráfico, lo siguiente. Si bien es difícil definir con exactitud el diseño gráfico, resulta muy adecuada la siguiente definición proporcionada por la AIGA o American Institute of Graphic Arts, la mayor asociación profesional de diseñadores gráficos fundada en el año 1914. Toda institución en materia de diseño gráfico. Para la AIGA, el diseño gráfico es un proceso creativo que combina el arte y la tecnología para comunicar ideas. El diseñador trabaja con una variedad de herramientas de comunicación a fin de transmitir un mensaje de un cliente a una audiencia determinada. Las principales herramientas que utiliza el diseñador para comunicar son la imagen y la tipografía. Podrían diferenciarse entonces tres tipos principales de diseño gráfico en función a las herramientas utilizadas por el diseñador para comunicar el mensaje. Diseño gráfico basado en imagen, donde se emplean principalmente fotografías, ilustraciones o imágenes generadas por ordenador para transmitir el mensaje. Diseño gráfico basado en texto, donde el mensaje se transmite por medio de la palabra escrita organizada de forma visual. Y el más común, el diseño mixto, que combina imágenes y textos para comunicar visualmente el mensaje a la empresa del cliente. Digamos, por ejemplo, que se encuentra con la necesidad de comunicar un mensaje. ¿De qué forma lo comunicaría? Puede ir contándoselo persona a persona, transmitirlo en alto con un megáfono o emitirlo por la radio para que llegue a más receptores. En este caso, estaría utilizando la comunicación verbal. Pero si para comunicar ese mismo mensaje utiliza como medio un cartel, un folleto o un anuncio en la prensa, entonces estaría utilizando un tipo de comunicación visual denominada diseño gráfico. El diseño gráfico informa, atrae la atención, organiza, convence, estimula, identifica, localiza, diferencia, pero sobre todo, el diseño gráfico comunica visualmente un mensaje. Entonces podemos ver que hay tres formas diferentes en las que un diseñador gráfico trabaja: con letras, con ilustraciones o con una combinación de estas. Por otro lado, hay que tocar ahora el tema de que el diseño gráfico se le denomina también de otra manera, y esta es comunicación visual. Primero vamos a ver el tema, la forma en la que lo maneja la autora, y después veremos la opinión personal, aunque en general tengo que decir que yo estoy bastante de acuerdo con esta definición. Y entonces que a eso se le llame comunicación visual. Existen otras formas de comunicarnos entre las personas, como acabamos de ver el ejemplo de la comunicación verbal. En el caso de un diseñador gráfico, nosotros nos encargamos de llevar a cabo esta comunicación de una forma visual a través de lo que ya vimos que son las imágenes, el texto y la combinación de estas. También acabamos de ver que el diseño gráfico o la comunicación visual tiene como finalidad, por supuesto, transmitir un mensaje. Quede claro que en el día a día de hoy, del presente, el objetivo del diseño gráfico es más que otra cosa comercial. La finalidad del diseño gráfico es satisfacer una necesidad previa de comunicación, de transmisión de mensajes a un receptor por medio de signos visuales. En todo proceso de comunicación aparecen tres elementos básicos: un emisor, un mensaje y un receptor. En comunicación gráfica, el emisor es la empresa o individuo que quiere transmitir un mensaje concreto a sus clientes o congéneres, que en este caso son los receptores. La transmisión de ese mensaje al receptor se realiza por medio del lenguaje visual, que está formado por signos y códigos que deben ser comunes tanto para el emisor como para el receptor. Por ejemplo, una empresa quiere lanzar un nuevo producto al mercado y quiere darlo a conocer a sus futuros clientes por medio de un folleto promocional. En este caso, el mensaje que quiere transmitir la empresa o emisor es la información sobre su nuevo producto, y el medio que transmitirá el mensaje será el folleto impreso, folleto que comunicará la información al futuro cliente o receptor.
En este ejemplo, la empresa o emisor solicita al diseñador gráfico que le solucione un problema de comunicación visual. El diseñador gráfico, como si de una especie de intérprete del lenguaje visual se tratara, será el encargado de decodificar, dar forma y estructurar los mensajes, traduciéndolos al idioma o lenguaje visual que pueda ser captado y comprendido por el receptor. Al diseñar el folleto con la información proporcionada por la empresa del diseñador gráfico, está resolviendo un problema de comunicación visual. Gracias al diseñador y al diseño de su folleto, la empresa y el futuro cliente pueden comunicarse visualmente, siendo la comunicación visual entre el emisor y el receptor mucho más eficaz. Podemos ver aquí un punto muy específico sobre lo que es el diseño gráfico o la comunicación visual, y este es que la finalidad a la que se dirige el diseño gráfico esencialmente, como ya habíamos dicho, es vender. Entonces cabe preguntarnos un aspecto muy importante, tal vez hasta controversial en algunas esferas de la industria y de la sociedad en general, y esta es si el diseño gráfico es o no arte. Vamos a leer un pequeño artículo de una página de internet que nos explica un poco el por qué no es arte el diseño gráfico. Yo igualmente estoy un tanto de acuerdo con esta percepción y de nuevo, al final del video vamos a ver cuáles son mis conclusiones o mis puntos de vista al respecto de esto. Exaltaciones casi bélicas ocurren cuando alguien afirma que el diseño gráfico es arte. Este tema es tan controvertido por quienes aprenden el oficio como lo es el tema de si la mercadotecnia es más importante que la publicidad. Quienes tienen experiencia en sus oficios saben la respuesta de una y otra, y aún así hay quienes opinan lo contrario. ¿Por qué sí o por qué no el diseño gráfico es arte? El arte, como el amor y la muerte, no tiene una definición universal. Es un concepto abstracto, pero que cumple ciertas características generales para determinar si una pieza puede ser considerada artística. La pintura, escultura, música y las demás bellas artes tienen en principio algunos puntos en común, y uno de ellos es la inspiración. La inspiración como tal también es abstracta, pero digamos que es el sentimiento que nos impulsa a materializar una expresión del alma. Otro rasgo del arte es que en varios casos se trata de una necesidad personal. Basta con recordar a Frida Kahlo, a Van Gogh, Beethoven, Miguel Ángel, quienes encontraban en el arte una manera de explorar sus sentidos. Un tercer punto no aplica en algunos casos de arte y se trata de la espontaneidad. Romeo y Julieta existieron por voluntad de su dramaturgo. Chopin vertió su luto en su marcha fúnebre y el circo de Seurat nació con naturalidad. Pero existen casos en los que las obras de arte han sido por petición, como la boda de Arnolfini de Jan van Eyck o el Taj Mahal. Ahora, pasemos del diseño gráfico. El último punto que vimos se cumple en el oficio, pues absolutamente todos los diseños forman parte de una petición, la del cliente. Esta razón tampoco permite cumplir el deseo personal del diseñador, quien es el que la plasma. La inspiración se cumple parcialmente, pues el diseñador no puede aplicar su inspiración de lleno, es decir, tiene que seguir ciertas normas y no puede plasmar lo que su alma le exige. Un último punto es el más importante. El arte no es planificado para cumplir una función de las masas, a excepción de la arquitectura. El arte nace, proviene de las musas, y el diseño proviene de una planificación y estudios semiológicos y estéticos. El artista no piensa en que debe de ir acorde al cliente final y perdura en el tiempo por su técnica o por su valor emocional. Un diseño puede contener el alma de quien lo realiza, pero es solo para vender. No contiene detalles que sean admirados por generaciones. No se trata de determinar el trabajo de los diseñadores gráficos como algo malo o de ser demeritado. Se trata de tan solo una reflexión para que aquellos que empiezan en el negocio mantengan los pies en la tierra y hagan trabajos sencillos. Quien produce la publicidad debe ser objetivo y mantenerse frío, pues si se mezclan sentimientos propios, el mensaje puede desviarse. Entonces podemos definir al diseño gráfico a partir de lo que no es, y no es arte, toda vez que el diseñador gráfico lo que va a producir no viene de su alma o de su necesidad de expresarse como tal, cosa que puede hacer, por supuesto, pero en su tiempo libre, porque estamos hablando ahorita de cuál es su función o su obligación con la sociedad, y en este caso es satisfacer esa necesidad del cliente de comunicarse con sus propios clientes, de vender su producto. Últimamente, un diseñador gráfico es una herramienta para las empresas o las personas que tengan productos que vender, para que puedan llegar a cumplir esta finalidad, vender. ¿A través de qué? De la llamada comunicación visual, que
comprende, entre otras cosas, este mensaje visual del que estamos hablando, y nosotros, o como diseñadores gráficos, somos los encargados de producir el mensaje que ya está establecido, pero nosotros lo hacemos de una forma visual para que sea fácil de interpretar, o para que el cliente final, el consumidor final del producto que se pretende vender, de alguna forma se sienta hasta identificado con el producto. Eso es lo que es el diseño gráfico. No es arte, es una forma de comunicación visual que tiene la finalidad de vender una idea, de transmitir una idea cuya finalidad ni viene de nosotros, ni es necesariamente artística, no tiene la necesidad de compartir una emoción, de expresar un sentimiento. Bueno, no me queda más que terminar hasta aquí el video de hoy, en espera de a quien lo llegue a ver. Bueno, podrá pensar que el diseño gráfico, querrá justificar que el diseño gráfico sí es arte. Cada quien, en mi opinión, no lo es algo meramente profesional. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que, como el anterior, le haya gustado. Y bueno, nos vemos a la próxima.